papá a un lado. No, 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 no. Es tener al papá dentro de las acciones que se diseñaron, incluirlo para que funcionen, porque bien lo comentó una maestra en un taller anterior. Si funciona el alumno, funciona el docente y funcionan las autoridades directivas, escolares o de supervisión, y se hace un triángulo, la educación funciona. Pero si una de las partes falla, la educación se viene abajo. Así se ve, maestros. Ese es el dichoso triángulo que hace mover la educación en México. Y con eso terminamos, profes, 2 documentos legales. El día de hoy tengo propuesto terminar el plan y programa de estudios 2011. Fíjate, todo esto que en total, si tú lo ves por páginas, son 630 páginas que tiene el plan de estudios 2011 completo. Te lo voy a resumir en 10 diapositivas, directamente al grano y a lo que vamos. Hay muchas cosas que son páginas, son repetitivas. Las quité de tal manera que tuvieras conocimiento de y que te pueda ayudar mañana en el taller de reactivos. Entonces te los voy a presentar. Por ahí, maestro Carlos Sierra, ¿estás ahí, profe? Doctor Carlos Sierra, ¿estás por ahí, profe? No está el doctor. Lo acaba de sacar del internet. Ah, perfecto. ¿Hay alguna participación, maestra? ¿Alguien con la mano levantada? ¿No? Tenemos a la maestra Karina López Guzmán con la mano levantada. Maestra Karina. Maestra Karina. Hola, profe. Sí, hola, respecto al reactivo que mencionó ahorita, conlleva muchísimos aspectos. El primero, lo de los artículos. El tercero, el 73, la corresponsabilidad tanto de la federación como tal, nuestros derechos, las obligaciones del padre de familia, la parte en la que todo gira en torno a los consejos de participación social y también la puntualidad de que todo directivo saca a relucir en ese reactivo su capacidad de liderazgo y además la gestión. Y con todo eso va a recaer en que todo líder no tiene por qué gestionar o lavarse las manos, como usted decía, y deslindarse de ciertas responsabilidades, porque todos en el Consejo de Participación Social tenemos una función en específico, lo cual va a aterrizar en que formamos una educación de excelencia en cada uno de los alumnos. Nada más, maestra. Maestra, lo has dicho de una manera tan acertada que te pido, por favor, no perder de vista esa noción para el día de la evaluación. Eso que hablaste de liderazgo, de todas las condiciones que se mueven, llévalas a manera de pregunta con cada opción que se te presente en cada reactivo. Cuando tú te enfrentas al reactivo, maestro, usted, maestra, ustedes, profes, nos enfrentamos a un reactivo y le preguntas, cuestionas a la opción que consideras correcta, le haces estas preguntas, ahí sale si es la verdadera o no. ¿Cómo funciona? Si tú tienes la opción en la pantalla, pregúntale y pregúntate a ti mismo y di, con esta opción, ¿el directivo está asumiendo liderazgo? No, no es la respuesta correcta. Con esta opción, ¿el maestro está participando? No. Con esta opción, ¿el padre de familia está incluido o nada más es como que la pantallita y como que nos vea de lejos? No. Entonces no son las respuestas correctas. Buscar, maestros, siempre todas las opciones que hablen de lo que nos acaba de decir la maestra Karina y de lo que estamos viendo en estos documentos. Corresponsabilidad, educación humanista, inclusión, equidad, trabajo de equipo, diálogo, todo lo que suena muy bien y más allá de lo que suena bien, todo lo que va a hacer girar y funcionar la educación en México. Eso es lo que hace girar. Si no hay comunicación, ¿qué pasa? No hay diálogo. Si no hay diálogo, ¿qué pasa? No hay acuerdo. Si no hay acuerdo, ¿qué pasa? No hay acciones. Y si no hay acciones, ¿qué pasa? No hay corresponsabilidad. Y así nos vamos con la cadenita. Fíjate, como una palabrita ya te amoló toda la educación en México. Entonces, por favor, profes, no perder de vista estas palabras porque son básicas. Ahora, en definiciones, el Plan de Estudios 2011 es un documento rector. ¿A qué se le llama rector? Porque rige. ¿Y qué es a lo que rige? Rige la educación en México. ¿Por qué rige la educación en México? Porque lo viste en una diapositiva anterior. El plan es de observancia nacional. A partir del plan y programas de estudio,
deriva todo lo demás. Y tan es así que es el documento que define las competencias para la vida, estándares curriculares, el perfil de egreso y los aprendizajes esperados. Ese plan y programas obviamente va a contribuir, fíjate la palabra, contribuye a la formación del ciudadano crítico, democrático y creativo que requiere la sociedad. ¿Por qué crees que dice contribuye y no dice determina la formación? Tan sencillo, porque para hacer que el alumno se forme de una manera crítica, democrática y creativa, no basta, ojo, no basta el plan de estudios, maestros, basta la corresponsabilidad del maestro, la gestión del director, la observancia del supervisor, el acompañamiento del jefe de enseñanza, la asesoría del ATP. Fíjate, ¿sí te das cuenta de cómo la palabra cambió todo, profes? Ahí está. Contribuye nada más. Pero para llegar a la formación del ciudadano, también hay muchas cosas que deben funcionar para llegar a esa formación de ciudadano ideal. Lo vuelve a repetir, es de observancia nacional y asume a la equidad como un componente fundamental. Todas las opciones que no tengan nada que ver con equidad no son las respuestas correctas, porque la educación en México actual, la nueva escuela mexicana, habla de una educación inclusiva y que fomenta la equidad y que favorece la equidad entre todos. También define a la evaluación como una fuente de aprendizaje y para la toma de decisiones. Y en ese sentido, ahora sí, maestros, viene la parte buena del plan de estudios, que son los principios pedagógicos. En esto es donde generalmente muchos fallamos porque no sabemos cómo se engancha en los reactivos que vamos a tener en nuestras manos. Y entonces, no sé si les ha pasado una cosa muy chistosa. Generalmente cuando usted estudia para un examen, necesita su cerebro aprenderse todo lo que dice ahí. Esto no le funciona en este tipo de instrumento. No trate de aprenderse cuáles son los 12 o 14 principios pedagógicos. Trata de entender hacia dónde van para que sepas cómo se ve el reactivo. Te lo pongo de una manera más clarita. El principio pedagógico son esas condiciones esenciales para la implementación del plan de estudios. Y lo ves en la pantalla. Aquí está el primer comparativo. Te pido de favor, no trates de leerlo. No lo trates de leer, porque incluso la letra es muy chiquita. Escucha lo que te voy a decir. En la columna del lado izquierdo de tu pantalla son los 12 principios pedagógicos del Plan de Estudios 2011. Enfrente ves los 14 principios pedagógicos que rigen aprendizajes clave. No es otra cosa del otro mundo porque básicamente son los mismos. ¿Cómo, profe? Fíjate en el 1. Centrar la atención en los estudiantes. Es lo mismo que dice aprendizajes clave. Poner al estudiante y a su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Es lo mismo básicamente. ¿Quién es el centro de la educación en México? El alumno y todo el proceso de aprendizaje. 2. Planificar para potenciar el aprendizaje. Acá, de este lado, dice que tomar en cuenta los saberes previos del estudiante. La pregunta es, cuando tú planificas para potenciar el aprendizaje, ¿qué debes tomar primero en cuenta antes de ponerte a diseñar un plan de clase? Pues los saberes de los estudiantes, lo dice el principio pedagógico, ahí lo ves. Fíjate, no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Generar ambientes de aprendizaje. ¿Te suena raro? ¿Nunca lo habías escuchado? Claro que no. Toda la vida nos lo han estado diciendo los directivos. Lo dice la norma, lo dice la ley. Si no hay un buen ambiente de aprendizaje, no se logra el aprendizaje en el aula ni en la escuela. Y entonces, en contraparte, viene otro principio, ofrecer acompañamiento en el aprendizaje. Para que el docente genere un ambiente de aprendizaje ideal, necesita un acompañamiento que le permita generar ese ambiente de aprendizaje. Y entonces, un principio básico de la educación en México, un principio pedagógico, aquí incluye ya lo que es el acompañamiento al docente, pero no solamente a él, también al estudiante. Fíjate las figuras. El maestro ofrece acompañamiento en el aprendizaje a los alumnos, ¿cierto? El directivo ofrece acompañamiento ¿a quién? A los maestros. El supervisor ofrece acompañamiento a los directivos. Y entonces todo ese acompañamiento, ¿por qué? Porque ahorita estamos en una educación
en la que todos podemos colaborar y en la que todos nos autoevaluamos y en la que todos luchamos por un mismo bien común, que es el aprendizaje de los alumnos. Otro principio pedagógico: se debe poner mucho énfasis en las competencias, estándares y aprendizajes esperados. Por ahí les hace mucho ruido a mucha gente la diferencia entre una competencia, entre un estándar y un aprendizaje esperado. No te preocupes, lo vamos a definir con esta presentación. Te voy a presentar claramente, hasta de una forma muy gráfica, cómo es la diferencia entre uno y otro. No te mortifiques. Otro principio: para que los alumnos aprendan, deben usar materiales educativos. ¿Que no lo han dicho siempre? No solamente es el libro de texto, ¿verdad? También el maestro debe incluir otros materiales educativos para que el alumno aprenda. Después de que el alumno aprendió, ¿qué debes hacer? Evaluar. Si no evalúas, no puedes medir, no puedes calificar, no puedes observar, no puedes ver el alcance que tuvo el aprendizaje en los estudiantes. También vamos a hablar de evaluación, porque un 20-25% de los reactivos que vas a encontrar hablan de evaluación. Y si no sabes bien qué es la evaluación en México y cómo debe ser, desde ahí vamos a empezar a tronar. Entonces le voy a dedicar mañana 5 minutos a evaluación para que lo veas de una manera integral. Otro: debes favorecer la inclusión para atender la diversidad. Debes incorporar temas de relevancia social, esos temas transversales como la equidad, la educación ambiental, la educación sexual y reproductiva, que no solamente son propias de una materia, sino que son temas que se ven de una manera transversal entre todas las asignaturas y que obviamente son de relevancia social porque son las exigencias actuales a la educación. Otro: renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Lo que te comentaba, si tú asumes este principio pedagógico como una condición básica de renovar ese pacto entre el estudiante, entre el maestro, y hacer que todos se conecten y todos nos agarramos de la mano y la levantamos hacia el cielo y gritamos educación ideal, la educación será ideal y será equitativa y cobrará el efecto que necesita. Pero necesitamos renovar ese pacto. Aquí la pregunta de examen para todos es: ¿cómo se renueva el pacto entre unos y otros de los actores que participan en la escuela? Hay una condición básica. ¿Cuál será, maestros? Quien me diga, el día de mañana se va a llevar un reactivo muestra. ¿Cuál es esa condición? Por ahí vemos palabras. Ahí está la colaboración, pero todavía más allá, ¿qué se necesita? Por ahí Patti creo que ya dio la respuesta. Empieza con D de diálogo. ¿Cuál será, maestros? El diálogo. En efecto, el diálogo es ese anclaje que va a ayudar a que se renueve el pacto. Obviamente todo depende del diálogo. Si no hay diálogo, no hay colaboración. Si no hay diálogo, no hay corresponsabilidad. Pero ese diálogo debe tener una característica principal y lo menciona Magali Hernández. Es un diálogo efectivo. No solamente el hablar por hablar, sino el hablar con un argumento, hablar con una intención, y esa intención no va a ser exigir, no va a ser machetear. El diálogo efectivo es aquel que va a promover que todos colaboremos y que todos vayamos hacia un mismo objetivo. Aquí viene otra prioridad, otro principio pedagógico, que es reorientar el liderazgo. El liderazgo actualmente, maestros, lo vamos a ver el día de mañana muy breve, es un liderazgo compartido, donde el director no impone, donde el supervisor no exige. Ojo, no quiere decir que Nelly, que va a ganar una función de supervisora, va a delegar a todo su trabajo. No le va a decir a Carlos, a ver, tú da el consejo técnico de zona. No le va a decir a Marta Lozada, tú hazme mi plan de trabajo anual. No le va a decir a Carmen Hernández, tú vete a acompañar a los maestros. No, no se trata de lavarme las manos. El liderazgo y la reorientación hacia un liderazgo compartido va más allá de delegar, sino va más bien a tomar el acuerdo con cada uno de los agentes para lograr una comunicación asertiva y el bien común, no para deslindarme de la responsabilidad. Venían los reactivos, me dio mucha risa que venía una opción que decía algo del director y decía: pedir al supervisor
que sea él el que dirija la sesión del Consejo Técnico Escolar, a fin de que los docentes reconozcan la autoridad del supervisor en el espacio escolar. Y varios maestros la escogieron. Y yo le decía, pero ¿por qué la escogiste? ¿Qué hiciste cuando dijiste que el director, el supervisor, fuera el que diera el consejo técnico escolar? ¿Qué fue lo que hiciste con esta acción? Ah, pues me lavé las manos, le aventé la pelotita al otro. Pues sí, entonces no se trata de reorientar mi tarea hacia otro. Se trata de yo, cómo asumo el liderazgo con los demás a partir de la colaboración y a partir del diálogo. Y finalmente, cambió algo en los principios pedagógicos. Se debe apreciar la diversidad como una fuente de riqueza para el aprendizaje. Maestros, directivos, supervisores que no tomen en cuenta la diversidad que existe en las aulas de las escuelas, nunca va a funcionar en una evaluación de este tipo, porque no es el docente que se quiere, no es el directivo que quiere la nueva escuela mexicana y no es el supervisor que quiere la nueva escuela mexicana. Quiere un profesional que asuma que hay una diversidad inmensa de pensamiento, hay una diversidad inmensa de contextos de donde provienen los estudiantes, ¿verdad? Entonces, se debe asumir la diversidad no para coartar ni para excluir, sino para hacer un aprendizaje dialogado y compartido. Y aquí ustedes pueden ver el cambio. Realmente no hay, yo no le veo muchísimo cambio entre el 2011 y aprendizajes clave. Palabras más, palabras menos dicen exactamente lo mismo. Diálogo, estimular la motivación, conocer los intereses de los alumnos, ofrecer un acompañamiento, generar un clima de aprendizaje, modelar el aprendizaje, no solamente que llegue Nelly y que diga, a ver, hagan un ensayo y yo me siento a limarme la uña. No, se trata de que Nelly modele su ensayo, provoque en el alumno esa motivación y que Nelly no es que se ponga a la par del estudiante, sino que Nelly muestre a partir de su experiencia y de sus grados académicos y de su responsabilidad, muestre cómo los alumnos pueden acceder a una mejor manera de aprender. Eso es a lo que se refieren los principios pedagógicos. Maestros, hasta esta parte de la exposición, ¿tienen alguna duda, profes? Te voy a ser muy honesto. Esto es lo que más tiene aspectos teóricos. Mañana, los demás documentos, como hay mucha repetición de conceptos, me voy a ir al grano sobre algunos para empezar con el taller. Realmente el taller tiene esa finalidad de que no solamente te lleves la teoría, sino que sepas desde ahorita cómo se ve todo esto en los reactivos que vas a presentar. Pero hasta esto, maestros, ¿alguien tiene alguna duda, profes? ¿Algún comentario que quieran hacer? Con toda confianza lo pueden hacer porque estamos en este punto. Moderadores, ¿hay alguna persona con la mano levantada? ¿Alguien que quiera prender el micrófono? ¿O hasta aquí vamos bien? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante, adelante. En cuestiones del programa, pues es mucho. ¿Qué recomienda ponerle más atención? Te recomiendo una cosa, profe, que no faltes el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana, fíjate lo que vamos a ver, los conceptos básicos, sin necesidad de que conozcas el plan por completo, pero sepas distinguir la diferencia entre una cosa y otra, con eso tienes para acreditar la evaluación. Si tú sabes qué es planificación, qué es ambiente de aprendizaje, qué es trabajo colaborativo, qué es competencia, qué es aprendizaje esperado, qué es... Si tú sabes y te vas bien mecanizado en esos conceptos, nunca vas a tener problema. ¿Por qué? Porque en los reactivos, acuérdate que te están evaluando dos cosas, el conocimiento y la aptitud. Y entonces vas a encontrar reactivos que no te van a preguntar tal cual, al calce lo que dice la letra, pero sí necesitas tener conocimiento para responder. Por ejemplo, te hago una muestra en un minuto. Dice, relaciona ambas columnas de acuerdo al concepto y su definición y te va a venir planificación, ambiente de aprendizaje, trabajo colaborativo y competencia, y te viene la definición enfrente. Con una que te aprendas, con esa tienes para responder. Si tú sabes, por ejemplo, que la competencia implica saber, habilidad y valoración, ya puedes decir, entonces es la 4 con la A y buscas en las opciones una que diga 4A y ahí está la respuesta correcta. Pero al menos debes saber algún concepto que te permita tener el conocimiento para poder responder. Entonces, respondiendo a tu pregunta,
no te pierdas el día de mañana el curso taller, porque vamos a clarificar los conceptos que se ven muy rebuscados, pero la verdad, tú, yo, los maestros los hemos conocido en la práctica, pero en el concepto quizá no. Hay palabritas clave que les vamos a ayudar el día de mañana a que las entiendan de una mejor manera. Entonces no te pierdas mañana porque la vamos a dar al grano. Bueno, y un último comentario. Sí, adelante. A lo mejor, ojalá yo hubieran dado esto al principio porque, por ejemplo, yo ya leí casi todos los documentos, me faltan como 3. Ajá. Y sí, es mucho material y es cierto lo que dices, prácticamente todo habla de lo mismo y todo está basado en las leyes, en los artículos de todo lo que acaba de mencionar. Entonces, a lo mejor sí me hubiera brincado toda la lectura solamente con leer eso. Mira, y te la pongo muy sencilla, maestra. ¿Sabes por qué? Porque para mí esos documentos son paralelos. La base para estos exámenes siempre son la ley, acuerdos, programa de estudios. Y te voy a decir por qué. Mira, me voy a adelantar un poquillo, por ejemplo, con el perfil de egreso. Dice el perfil de egreso que el estudiante debe lograr el siguiente perfil. Debe buscar, seleccionar, evaluar información de diversas fuentes. Y aquí se complementa con fuentes digitales y en las tecnologías de la información y la comunicación. La pregunta es, ¿hay algún documento en la bibliografía que en 150 hojas te hable sobre la importancia de las TICs? ¿Alguien lo ha visto, maestros? ¿Alguien ya vio un documento que hable de TICs? Que diga... Hay uno que habla del En las 10 internet. competencias de Perranov, Sí. habla un apartado. Bueno, ahí tenemos uno. Fíjate, ahí tenemos uno. Y tenemos otro documento, que es la gestión directiva por medio de las TICs. Y te habla exactamente de lo mismo. Y entonces, todas esas páginas, las 150 y las 10 nuevas competencias para enseñar, todas vienen a caer en lo mismo, que el maestro, que el directivo, que el supervisor debe contar con conocimiento de las TICs. ¿Para qué? Para favorecer en los estudiantes el desarrollo y el aprendizaje a través de las TICs. Entonces, si te fijas, eso mismo que ves en muchos documentos viene en el plan y programas de estudio. O sea, realmente con mucho rollo te están diciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que te están diciendo? El deber ser. Entonces, definitivamente, a mí me encanta este tipo de experiencias de aprendizaje porque me permite reconocer eso, que generalmente estos procesos se tratan de darnos mucha bibliografía, y ustedes lo han visto. Yo les compartí un drive donde vienen toda la bibliografía completa, los 47 documentos, los 52, los 39. Toda la bibliografía básicamente dice lo mismo. Si tú reafirmas mentalmente las finalidades de la educación, lo que deben aprender y el tipo de educación en México, todo lo demás se te va a dar por añadidura. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, yo los veo el día de mañana, maestros. Le voy a hacer la palabra al doctor Carlos Sierra para que haga el cierre de esta sesión, invitándolos a que el día de mañana, les prometo que no les voy a echar tanto rollo. Y fíjense, en 1 hora voy a tratar de ver muchos documentos, pero en lo concreto, para partir de ahí a los simuladores. Quisiera que se llevaran la práctica para el día de mañana, para que el día de la evaluación no vean todo esto como algo desconocido, sino que digan, pues eso ya lo vi en el taller con el profe, fácil es la B, ay, mira la D, es un distractor, dice exigir, no, pues esta no es, ¿no? Sino que te lleves bien mentalizado el tipo de educación que estamos viviendo ahorita. Doctor Carlos, te cedo la palabra, doctor, para hacer el cierre de esta sesión, maestro. Sí, muchas gracias, maestro David. Pues mira, te están felicitando muchísimo todos los compañeros. Bueno, son felicitaciones, que siempre es muy importante toda la claridad con la que explicas, y la verdad yo también te lo puedo avalar, porque hoy por la mañana que estaba realizando mi cuestionario de habilidades directivas, no sabes cuántas veces me acordé de todo lo que nos has mencionado en el curso de reactivos, en el círculo de estudios, bueno, en los diferentes espacios que hemos estado teniendo contigo, maestro, y créeme que la verdad fue muy, muy valioso toda esa guía y esa orientación. Así que por eso es que veo que ahorita los compañeros están pidiendo nuevamente un nuevo curso de reactivos para aquellos compañeros que no lo han tomado. Yo creo que seguramente vamos a estar mandándoles la información próximamente. Y bueno,
Ya también hay alguien que está preguntando, maestro David, no sé si nos puedas apoyar, del curso de media superior que nos habías comentado. Sí, claro que sí. De hecho, yo le Adelante. comenté a una compañera maestra que posiblemente sería la próxima semana. Entonces, educación media superior no dista realmente de educación básica, porque realmente el perfil profesional, si te sientas y lo comparas, es 90% similar a educación básica. Entonces, es bien padre, porque conocer básica y conocer media superior te permite tener todavía más claridad. Respondiendo a tu pregunta de manera concreta, claro que va a haber un taller especial para media superior, no solo de reactivos, sino también de orientaciones teóricas. Y aprovechando el espacio, maestro, el día de mañana, maestros, fíjense lo que va a pasar. No es necesario hacer otro taller de reactivos, porque mañana te voy a resumir un montón de estrategias y de técnicas para responder reactivos. Él pregúntale a la pregunta que se planteó desde la implementación de la prueba PISA, el pregúntale a la respuesta, el quítale la opción, el avienta la toalla. Hay muchas estrategias y mañana te las quiero modelar para que te apoyen en la resolución de tu instrumento. Entonces, sí, doctor, posiblemente sí. Sí vamos a estar trabajando en otros talleres con media y talleres de reactivos, claro que sí. Ok, pues muchísimas gracias. Les estamos dejando el dato de nuestro grupo WhatsApp y la información pertinente, maestros. Nos va a dar mucho gusto saludarlos próximamente. Y también el día de mañana vamos a darles a los que esperemos que logren ingresar todos, compañeros, de verdad va a ser muy valioso. Esta vez tenemos nada más cupo, bueno, vamos a enviarles de una vez, yo creo, el formulario.